Mi infancia fue dulce y serena, como creo que dice un poema. Pero de hecho sí se vio marcada por la enfermedad de mi mamá, que se enfermó cuando yo tenía, creo que 7 años o 8 años. Empecé a tratar de entender quién soy a partir de ese evento, ¿no? Que tu historia de vida gire alrededor de lo más importante que te pasó, y a mí lo más importante que me pasó fue eso. Locura, por decirlo de un modo, o mucho desorden, y también con mucha angustia como psicológica, ¿no? Porque como que empecé sin entenderme mucho, ¿no? Como mucha paranoia acerca de a dónde iba y quién era y qué iba a pasar conmigo, pero que felizmente casi a la mitad de la década como tomé ciertas decisiones que me hicieron ya tomar un camino mucho más claro, y que es en el que ahora siento que me encuentro, en el que sé perfectamente qué es lo que tengo que hacer. Los 20 para mí han sido como la prueba de que uno vive lo que uno cosecha, de alguna forma, ¿no? Que suena cliché. Si yo no hubiera hecho lo que hice a los 24, ahorita a mis 29, seguiría igual de perdido, ¿no? Pero a veces se siente raro como tener que apostar por algo que vas a cosechar de acá a tanto tiempo, ¿no? Entonces a mis 24 recién voy a poder ver los frutos de acá a 5 años, ¿no? Casi media década. Pero ahora que ya pasaron los 5 años y veo los frutos y me siento tranquilo y me siento como enfocado, sé que vale la pena hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Ese tipo de trabajo no a tan largo plazo, pero simplemente a futuro. Saber que la única forma de estar tranquilo con quién eres es haber trabajado antes. Dos figuras se forman, no quiere decir que no encuentren espacio al decir te extraño. Hay fantasmas. Apareció en mi vida, supongo que antes de que yo notara que estaba ahí. Mi sueño se convirtió o sea, claro, mi sueño fue querer ser un rockstar, ¿no? Querer tener una banda. Entonces armé una banda, pero ninguno, ni yo ni nadie de mi banda sabía tocar. Éramos como un grupo de gente que decía que tenía una banda y que iba a tener una banda, y incluso creo que componía canciones solamente con letra y melodía, pero sin música. Luego de afanarme con la música, me empecé a afanar con las bandas, me volví fanático de Blink 182. Me compré una guitarra acústica, muy mala, pero que sirvió durante un buen tiempo para aprender a tocar y aprender a sacarme las notas y aprender a poder tocar y cantar una canción con lo que se necesitaba, ¿no? Que era un instrumento. Hasta que descubrí una banda que se llamaba Santa Cachucha, que era la banda de mi vecino, y una vez los vi ensayando y me di cuenta que era una banda exactamente igual a las bandas que yo escuchaba extranjeras, pero que era peruana. Y un día su vocalista se dejó la banda y me dijeron a mí para que lo reemplace por un concierto. Era mi banda favorita peruana, y de pronto yo era parte de mi banda favorita. ¿Tú escuchabas Santa Cachucha? O sea, de hecho te gustaba un toque, man. Era mi banda peruana favorita.
Alucina esa huevada. ¿En verdad? O sea, cuando entré fue como un sueño, man. Fue como... Y cagando, man. Sí. ¿Con cómo es sonido? Fue fuertazo. Cuando tenía 15. Pero cuando yo entré, como Santa Cachucha pasó por un momento en el que ya no era la banda a la que yo había estado viendo, sino que como que el mundo lo había pasado por encima y esta banda se había quedado un poco anclada. Gracias, gente chévere, Conocí a Santiago Barriga, logramos una combinación de influencias que dio como resultado canciones que además de ser vigentes también eran novedosas, como yo sentía que era un paso adelante de lo que se estaba haciendo incluso en mi círculo de amigos, en el círculo cultural de Lima, y funcionó muy rápido. Fue una banda que desde su primero o segundo concierto ya empezó a generar una gran respuesta. Fue chévere porque fue como la confirmación de que los que estábamos en esa banda teníamos una sensibilidad especial y que estaba dando la hora, digamos, en la pequeña escena de Lima a la que pertenecíamos. Irnos en una caravana como con 7 bandas más y que el primer concierto se cancele después de 3 canciones porque la gente estaba muy mal, incluidos nosotros. Eso fue lo más locazo. En general toda esa caravana fue lo más locazo que ha ocurrido a la banda. Y las pruebas están en YouTube por si alguien quiere buscarlas. No las busco. Esto de pertenecer como a una pandilla y tener un crecimiento personal de una forma muy como apegada a la inercia. Cuando se hace una banda a veces el tiempo pasa, de pronto pasa un año y es como ya no eres la misma persona de antes, ¿no? Como que la banda te hace avanzar, quieras o no. Hueveábamos y a la gente le gustaba. La gente que iba a vernos o que va a los conciertos a ver a bandas lo que quiere es descontrolarse, ¿no? Como este momento de catarsis en el que escuchas la canción que quieres y saltas y te golpeas. Y eso también nos transmitía a nosotros una energía distinta, ¿no? No mejor ni peor, pero como más entregada a la corporalidad de la canción y del movimiento, y como una experiencia completamente distinta ensayarla siempre. Ya no empieces a preguntar, sáltate esos pasos.
sea, mi mayor debilidad supongo que es como una tendencia medio depresiva que tengo, la cual ahora ya la tengo más o menos controlada. Se cristaliza siempre en las mañanas, que es cuando no me dan ganas de levantarme en las mañanas, que es como un gran síntoma supuestamente de depresión, como abrir el ojo y no sentir la esperanza de que se viene un gran día, sino todo lo contrario, ¿no? Que es como que quieres regresar al sueño y evitar que empiece. Será mejor después. Pero es como una resistencia, los márgenes del discurso oficial, ¿no? Como ese espacio en el que vas a leer eso que nadie te está diciendo, o donde vas a ser testigo de una historia de que el humano tiene algo más, cosas que realmente cambian el mundo, ¿no? Pero yo un curso en la universidad en el que te explicaban como muy detalladamente cómo realizar las técnicas de la literatura, las técnicas literarias, ¿no? Y a partir de eso construir cuentos pequeños al comienzo. Fue como cuando me lo explicaron y supe cómo hacerlo, como todo esto que había leído, de pronto lo pude meter por ese embudo y dar como resultado una frase que me parecía bonita, ¿no? Entonces empecé a entender cómo es que uno hace una frase bonita, o cómo es que uno hace la estructura de un cuento bien, porque antes de eso simplemente yo quería leer, pero no entendía cómo vivir solamente leyendo, como cómo hacer de la lectura algo que te diera para vivir, o que te diera simplemente que se convirtiera en una carrera, ¿no? Como que... Entonces yo empecé a sentirme escritor cuando empecé a escribir la novela la primera novela de forma constante, a ser testigo del proceso de creación, como de eso de sentir que no avanzas nada porque solamente escribiste una línea o un párrafo ese día, pero de pronto es como pasaron 2 meses y ya no es solamente un párrafo el que tienes en tu documento de Word, sino es como 60 páginas. Es gracioso como regresar a esos primeros momentos en los que te sentaste y sentiste que no iba a salir nada, y de pronto ver la página y ver cuánto salió, ¿no? Una vez que ya tienes confianza en él y sabes que va a ocurrir y te entregas a eso, para mí esos son los momentos en los que me siento escritor. Todos aquellos que siento que han renunciado a muchas cosas o por dedicar la mayor parte de su vida a la literatura, ¿no? Hay ejemplos muy conocidos pero que a mí me siguen impresionando, como son, por ejemplo, Bolaño, ¿no? Que prácticamente se dedicó solamente a escribir, o eso cuentan, ¿no? Bukowski, todos esos personajes que vivieron como la pobreza extrema en pro de algo superior, ¿no? Que fuera el arte y la dedicación a eso, y las ganas de no distraerse con cosas que a veces parecen esenciales, como tener un buen trabajo y formar una familia funcional y todo eso, sino entender que a veces hay cosas más importantes que en este caso serían los libros, ¿no?
No sé, a veces pienso que no quisiera que se acuerden tanto de mí, sino de los libros, ¿no? Que los libros deberían ser los protagonistas y no los escritores. Entonces quisieran que me recuerden en todo caso como alguien que apostó por algo que parecía poco probable que funcionara y que funcionó, que es algo que todavía no tengo claro, ¿no? Si está funcionando o no está funcionando, que es un camino largo y raro y a veces estalla muy pronto y a veces demora toda una vida que las cosas funcionen, pero quisiera nunca dejar de apostar por esto y ser recordado quizá de esa manera, ¿no? Como alguien que no se dio ante la comodidad de un sueldo fijo, o que no se dio ante la presión de que la vida se te pase y no haber formado, por ejemplo, una familia, haber tenido el hijo a tiempo, o haber asegurado tu futuro, sino que aposté por hacer lo que yo pensé que era importante en el momento, ¿no? Y para mí ahorita, por ejemplo, es importante poder dedicarme 100% a la literatura, a escribir y leer lo que quiera, sin presión de nada. Pero sí, o sea, como estar tranquilo con lo que hago y en quién me he convertido. Colors